bienvenidos a un nuevo vídeo del Caldero Secreto. Hoy me encuentro en el centro de Asturias, a casi 1000 metros de altitud, para hablaros del misterioso caso del pueblo de Mengollo. Estamos en el concejo de Quirós y en el 1854 el pueblo de Mengollo, que se encontraba muy aislado, quedaba totalmente incomunicado por las nevadas. Pasados los meses de invierno, el párroco del pueblo de Casares, un miércoles, decidió subir al pueblo para dar la misa a Mengollo, a los habitantes del pueblo de Mengollo. Pero cuando subió, no esperaría lo que iba a encontrar. De la que subía para Mengollo sí que se encontró con un pastor ajeno a todo lo que había pasado en el pueblo de Mengollo. Cuando el párroco llegó, se encontró a un vecino muerto a la entrada del pueblo, ya con un cuerpo en estado de descomposición. Asombrado pensaba que cómo era posible que ese señor hubiese muerto y ninguno de los vecinos lo hubiese ayudado. Pero lo peor fue cuando se fue adentrando más en el pueblo y fue viendo que tanto los vecinos del pueblo como los animales estaban todos muertos y todos en avanzado estado de descomposición. Se dice que incluso había 2 vecinos muertos dentro de la iglesia, abrazados a los santos. Dicen también que los bebés lactantes se encontraron en las casas muertos, abrazados a sus madres, que también estaban fallecidas. Y aquí es cuando surge este misterio. Empezaron todas las hipótesis. No se sabía muy bien qué es lo que había pasado con los habitantes del pueblo de Mengollo. Lo único que se demostró es que todos, tanto los vecinos como los animales, habían comido pan de escanda. Era lo que se encontró dentro de sus estómagos. Y aquí empezaron a surgir las hipótesis. Creían que igual el agua con el que se hacía el pan pudiese haber estado contaminado por arsénico que alguien hubiese echado en el manantial. También se pensaba que podría haber sido por una salamandra que hubiese dejado su veneno en el pan. Surgieron varias hipótesis, pero ninguna se pudo demostrar. Porque no eran solo los habitantes de Mengollo, eran también los animales. Se cuenta que un vecino de Casares, que en aquella época era conocido como un cacique, subió a 3 de los animales de su granja para que bebiesen del manantial para ver si sobrevivían. Y efectivamente sobrevivieron. No pasó nada con ellos. Y aquí ya a la gente le entró el miedo porque no sabían si a lo mejor el pueblo pudiese estar maldito. Se cogió a todos los habitantes de Mengollo, que se dice que eran 22, se los metió en una fosa común y se metió fuego, tanto a los vecinos como al pueblo de Mengollo. Sí que es cierto que antes de quemar el pueblo se rescató la panera que fue bajada al pueblo de Villagondú y ahí se encuentra, de hecho tiene un cartel que pone panera del pueblo fantasma de Mengollo. Y aquí es cuando este misterio no se sabe si ocurrió a ciencia cierta o si es una leyenda, porque tanto en la parroquia de Casares como en Fresneda no se han encontrado documentos o papeles que acrediten que el pueblo de Mengollo y sus vecinos existieron de verdad. Hay muy poca documentación. Yo he encontrado una foto en internet de un pueblo antiguo que os la colgaré en Instagram, pero no sé si realmente pertenece a Mengollo o no. En el 1974, un periodista de la prensa asturiana entrevistó a 2 vecinos de un pueblito de aquí cerca, 2 señores ya bastante mayores que sí que contaban todo lo que pasó en Mengollo. Pero más allá de eso, no se tiene más información porque, como os digo, ha pasado siglo y medio y no se encuentran papeles o documentación que acrediten la existencia de los vecinos de Mengollo. Pero sí que es verdad que es una historia
bastante conocida y que entra dentro de las leyendas y del folclore popular asturiano. A mí es una historia que me fascina el pensar que, jolín, morir todo el pueblo. Pero sí que es cierto que hemos venido haciendo la ruta y la zona donde se creen que están las ruinas de Mengollo, aquí hay esta pequeña cabaña. Lo otro son algunas piedras que se encuentran, que se piensa que también podrían haber sido de pastores, que subían aquí porque es una zona de osos y de lobos, y que podría ser de pastores que subían con el ganado. Pero sí que es cierto que algunas de las piedras que se encuentran de lo que debían haber sido las casas sí que parece como que han estado quemadas. Por otra parte, también se decía que los testimonios que dieron estas dos personas entrevistadas por el periodista daban unos datos muy certeros de que no eran ni 21 ni 23, eran 22 habitantes justos, que el párroco subió un miércoles. Entonces, queda ahí un poco ese misterio de si esto pasó o no pasó. Por eso se habla de la leyenda del pueblo fantasma de Mengollo. A mí, la verdad, que es una historia que me fascina. Y yo, pues, por aquí os la dejo. Además, para llegar hasta aquí es una ruta un poquillo dura, si no estás muy entrenado, pero muy bonita. No obstante, os dejaré alguna foto por las stories y por Instagram. Y como siempre os digo, si tenéis algún dato más o alguna cosa que me queráis comentar, me encanta que me dejéis comentarios, pero por favor, siempre desde el respeto. Nos vemos en el próximo vídeo. Y como os decía en el vídeo anterior, si os gustan mis vídeos, se agradece que me sigáis, que le deis like, y si lo queréis compartir, pues también me hacéis un favor. Y si no os gusta, pues se lo podéis compartir a vuestros enemigos.